Cordial saludo. En la clase de hoy veremos una introducción a lo que es el movimiento ondulatorio. Al igual que todos los movimientos, estudiaremos su parte cinemática, su parte que tiene que ver con las causas del movimiento y las consecuencias. Además, veremos algunos fenómenos que ocurren en este tipo de movimiento. Buenos días. Hoy pues vamos a ver un nuevo movimiento que tiene que ver con el movimiento que hemos visto del movimiento armónico simple, y con los otros movimientos que hemos visto en los conceptos de aceleración, velocidad, desplazamiento, posición, pero este está más referido al anterior, es decir, al movimiento armónico simple. Este movimiento, lo vamos a llamar acá, lo tengo anotado, movimiento ondulatorio, y ahora en adelante pues lo vamos a conocer simplemente con el movimiento MO. Es el movimiento de las ondas. Vamos a ver el concepto de onda, cuáles son los tipos de onda que existen, cómo se clasifican las ondas y por qué se produce ese movimiento de las ondas. Además, vamos a ver los fenómenos que sufren las ondas en sus movimientos, fenómenos como la difracción, la refracción, la interferencia, polarización, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que vamos a ver, y luego pues vamos a esas ondas, de acuerdo a esos fenómenos, pues los vamos a estudiar en detalle. Por ejemplo, en el caso de la refracción, pues es cuando una onda pasa de un medio o atraviesa un medio determinado que ocurre a esa onda, entonces aparecen, dependiendo del medio, un fenómeno importante que es en la óptica. ¿Ya? Los cuerpos van a aparecer más grandes o más pequeños, el fenómeno también del color, el fenómeno también de la reflexión en el caso de los espejos, y eso tiene aplicaciones pues a nivel tecnológico, por el caso de las lentes, las gafas, en el caso de los microscopios, en el caso de los telescopios, y muchas aplicaciones a nivel de la ingeniería, ¿listo? De la alta tecnología, la óptica, la acústica y toda esa cuestión tiene mucha aplicación, este tipo de movimiento. Voy a partir el estudio de este tipo de movimiento pues definiendo qué es una onda. Hay muchas definiciones, la que más me gusta a mí y la que pues creo que es más completa y que vamos a estudiar en detalle es esta que tengo aquí anotada. Una onda lo podemos definir como una perturbación, vamos a desglosar ahorita esto, una perturbación que viaja a través de un medio elástico. Ojo con eso. Mire que aparece nuevamente aquí el concepto de elasticidad, ¿cierto? A través de un medio elástico. Elástico, pues recuerden ustedes el concepto que tiene que ver con la ley de Hooke, que ya vimos, ¿no es cierto? Y que en la ley de Hooke, recuerde que las fuerzas elásticas son las que me producen, o las fuerzas recuperadoras son las que me producen un movimiento armónico simple, ¿listo? Entonces es la perturbación que viaja a través de un medio elástico o a través del vacío, ¿ya? El vacío, es decir, la ausencia, entre comillas, total de materia. Eso es imposible porque de todas maneras aún en el espacio se habla de que hay un contenido mínimo de materia, pero vamos a llamar ese contenido mínimo de materia pues el vacío. Hay algunas ondas que viajan a través del vacío y hay otras que requieren de un medio elástico. Entonces las ondas se van a propagar ya sea en un medio elástico, o un medio elástico se refiere a un medio que se recupera, ¿no es cierto? Vuelve nuevamente a su estado inicial, o a través del vacío. Y esto es importante, esas ondas van a transportar energía, ¿listo? Van a transportar energía, pero no van a transportar masa. Transportan energía, pero no transportan masa. Pues vamos a recordar aquí en el concepto de movimiento armónico simple, ¿no es cierto? El movimiento armónico simple era una partícula que se movía
con respecto a un punto, este que es el punto de equilibrio. Se movía de aquí a acá y regresaba acá, completaba un ciclo. Ese es el movimiento armónico simple. Recuerden que en este punto partía de una velocidad igual a 0, aquí adquiría una velocidad máxima, volvía nuevamente a velocidad igual a 0. Aquí había la fuerza elástica máxima, ¿listo? Por lo tanto, la aceleración también en este punto era una aceleración máxima, se movía hacia acá, velocidad negativa y luego con velocidad positiva. Desde una posición inicial 0 hasta una posición máxima que le llamábamos nosotros la amplitud, ¿no es cierto? Con X, que se llamaba la elongación positiva o negativa, desde A hasta menos A, regresando acá, es el movimiento armónico simple. Que este movimiento armónico simple, la partícula que estaba teniendo este movimiento tenía una cantidad de energía. Aquí la energía, y recuerde que la energía mecánica era igual a 1/2 de K por A al cuadrado, siendo K la constante recuperadora. Si es una constante, si es la de un resorte, pues es la constante recuperadora de un resorte, pero no necesariamente tiene que ser la de un resorte, es la del medio elástico. Eso lo vamos a profundizar ahorita por el caso de esa constante a qué equivale. Y aquí tenía una energía máxima que es la energía cinética, porque aquí no había una elongación, entonces aquí toda la energía total era la cinética y aquí la energía. Y en cualquier otro punto de la trayectoria del cuerpo, pues te había una energía total, que era la energía cinética más la energía potencial. Esos son conceptos que, pues tengámoslo en cuenta para lo que vamos a ver ahorita, que es el movimiento armónico simple. En el caso del movimiento armónico simple hay un transporte de masa, miren. La masa viene hasta acá y se transporta hasta acá. Transporta, tiene energía y tiene masa, moviéndose con respecto a este punto. La diferencia es que en el movimiento ondulatorio se produce un transporte de la energía, pero no se transporta la masa. La masa permanece ahí. El cuerpo se mueve en un punto determinado, pero a ese me va a generar un movimiento que se va a llevar una cantidad de energía. Listo, ese es el concepto de onda. ¿Qué es una perturbar? Perturbar es, por ejemplo, si nosotros tenemos, haga cuenta usted, un estanque lleno de agua, ¿no es cierto? Está totalmente quietica el agua. Si usted llega y le hace, o bota una piedra o le hace esto hacia el agua, inmediatamente ¿qué pasa? Que las partículas que están aquí en la superficie del agua empiezan a hacer esto, ¿listo? Moviéndose en este sentido, movimiento, pero se empieza a generar una onda en el agua que se va hacia otro punto. Produce una perturbación. La perturbación me genera un movimiento, ya sea dejando caer la piedra dentro del estanque, y ella me va a generar una onda. La onda viaja hacia allá y las partículas se están moviendo en este sentido. ¿Sí está claro? Haga cuenta, por ejemplo, si tenemos un lazo o una cuerda amarrada a la pared, ¿no es cierto? Está quietica. En un momento determinado me da a mí por moverla hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Miren que yo la estoy moviendo con respecto a este punto de equilibrio. Las partículas de ese lazo, de ese cuerda que tengo ahí amarrado, la muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, aplicándole una cantidad de energía a la masa que tengo acá. Pero ella a su vez se la comunica y se empieza a viajar una onda hasta que choca contra la pared. La cuerda se va a mover en forma de onda y las partículas se están moviendo en este sentido. Miren, movimiento armónico, onda. ¿Listo? Haga cuenta, por ejemplo, en un momento determinado que está en silencio aquí el salón, donde está esto, y de un momento determinado yo hago, ¿qué se produce? Nosotros escuchamos un sonido, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce ese sonido? Resulta que el medio elástico
donde está lleno, que está contenido, este salón está lleno de, recuerde el aire está constituido, ¿por qué? Por moléculas, ¿no es cierto? 21% de moléculas de oxígeno y 79% de moléculas de nitrógeno, ¿listo? Principalmente oxígeno y nitrógeno, que son moléculas covalentes no polares, y al ser no polares pues se encuentran en movimiento libre. Si yo encuentro un salón completamente quieto, nada que lo perturbe, y entro a ese salón y comprimo, inmediatamente las moléculas que están ahí contenidas, vamos a representarlas aquí así, las moléculas que están dentro de ese salón, vamos a dejar aquí, esto es, recuerden el número de Avogadro, ¿no es cierto? Es del orden de 6,02 por 10 a la 23, mire que es un número extremadamente grande, trillones de moléculas por cada gramo. Es decir, que en un poquitico así de aire hay trillones de esto que estoy representando aquí. ¿Ya? Mire, 10 a la 23, este es el orden de la cantidad de materia o de moléculas que habrían en un medio gaseoso. Lo mismo si estamos en un medio metálico. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le comprimo acá inicialmente esto? Por ejemplo, aquí contra las comprimo, inmediatamente esta molécula que está aquí, vamos a ampliarla, esta molécula empieza a moverse, y aquí así, empieza a hacer este movimiento. Eso es lo que está pasando ahorita cuando yo estoy hablando. Lo que estoy acogiendo es una cantidad de aire y lo mando contra dos cuerdas, y lo que hacen las cuerdas es generarme a mí un patrón de movimiento que me produzca esto. Estas moléculas empiezan a hacer esto, movimiento armónico, ¿listo? Y esta a su vez se la comunica a esta, y entonces esta empieza a hacer esto, y luego esto, y luego esta hace lo mismo, y así sustantivamente las moléculas que están aquí hasta la otra persona que se puede encontrar en el fondo del salón, llegará que el movimiento que yo hice aquí se va a transmitir hasta el otro punto. Pero las moléculas que están aquí en movimiento no se van a ir hasta allá. Esta se mueve aquí y la última también se va a mover aquí así. ¿Listo? Pero no hay el transporte de masa. Esta masa que está aquí cerquita a mí no se va a transportar hasta allá. Lo que se transporta es la energía. Esta molécula, o sea, cualquiera de estas dos, esta molécula le transmite energía a esta y se queda ahí moviéndose. Esta le transmite la energía a esta y se queda ahí. Se va a transportar una cantidad de energía, pero la masa no se va a ir hasta el otro punto. Lo mismo que pasa con la cuerda. Cuando yo muevo la cuerda hacia arriba y hacia abajo, ¿listo? Esta es la cuerda, aquí está amarrada a la pared. Esta empieza a moverse para arriba y hacia abajo y empieza a hacer esto, ¿listo? Empieza a comunicarle un movimiento. La energía, esta molécula que está acá, está amarrada aquí en mi mano, esta no se mueve, esta no se va a ir hasta allá y se va a devolver. Nada, la energía es la que se transporta hasta el otro punto. ¿Listo? Entonces, esta manera con que las moléculas, ¿por qué es posible eso? Porque es un medio elástico, vuelve nuevamente a su posición de equilibrio. Pasó el ruido, volvió nuevamente y estableció quietud. Solamente uno. Y si yo sigo hablando, pues sigo perturbando. Pero si usted está en un estanque y lanza una piedra, se genera una onda, no se vuelve. Pero si usted hace constantemente esto, pues la onda va a ser también constante, va a hacerse un movimiento periódico, ¿listo? Entonces, sí está claro, ¿no? Se transporta energía, pero no se transporta la masa, es el concepto. Y es una perturbación, yo tengo que perturbar aquí estas moléculas para que el resto. Esto, por la cantidad tan grande de moléculas que hay en el medio, pues ese movimiento va a ser muy rápido. Ya, por ejemplo, el sonido se maneja, que la molécula de aquí a 340 metros se mueve un segundo. ¿Listo? Aquí la primera molécula se movió y
340 metros después ya llegó el sonido hasta allá, ya llegó este movimiento, ya el sonido se transporta a 340 metros por segundo, ¿listo? Hay otras ondas que vamos a hablar ahorita de la clasificación de las ondas, pues se transportan a un medio más rápido, a una velocidad más rápida, como en el caso de las ondas electromagnéticas, en el caso de la luz, que se 300.000 kilómetros por segundo. El sonido es muy rápido, pero comparado con la velocidad de la luz, pues es muy cortito. Es 340 metros por segundo. ¿Sí está claro? Entonces fíjense que aquí estas partículas se están moviendo una para arriba y esta a su vez de aquí hace lo mismo transportando la energía. En el caso de los metales, recuerden el enlace metálico que lo van a tener que repasar. Los metales también son iones positivos, si fueran de hierro sería hierro más 2 acá, que el caso del metal está sumergido dentro de un mar de electrones, es decir, esos iones están aquí con unos electrones que están en constante movimiento, trillones de electrones moviéndose constantemente en un mar de electrones, y son los que me mantienen unidos a estos iones, y eso es lo que llama el enlace metálico. Es decir, aquí por ejemplo, si tenemos este ion y por aquí abriera un electrón, entonces se va a establecer una fuerza de atracción que se llama enlace metálico. Es una fuerza electrostática. ¿Ya? Este lo atrae. Cuando un electrón está por aquí, está atrayendo estos dos. Y se movió y cero. Entonces estas partículas que están acá se pueden mover libremente, porque hay un enlace que no es estable, sino que está constantemente haciéndose y deshaciéndose. ¿Listo? Entonces estas partículas están constantemente en movimiento. Y de hecho los metales siempre al interior, sus iones están constantemente en movimiento. ¿Cómo se mueven ellos? Como si estuvieran aquí amarrados con resortes. ¿Ya? Estos se empiezan a mover así. Y si usted lo golpea, pues se mueve más rápido. Entonces aquí como si hubiera otro resorte, y en toda la dirección como si hubieran resorte. Entonces, si usted llega y golpea un metal aquí, con un martillo, ¿listo? ¿Qué va a pasar con estas partículas? Empiezan a moverse aquí así, pero no se van, ¿no es cierto? Este ion no se va a ir para el otro lado. Este ion empieza a moverse. Con respecto a un punto de equilibrio. Y esta energía de él se la comunica a este, y esta se la comunica a este, y así, entonces, esta perturbación que yo hice en este punto se puede transportar a otro lado del metal. Entonces usted golpea acá y el sonido que produce acá se va a ir a otro punto del metal y usted lo va a poder escuchar por allá en el otro lado. De hecho, el sonido viaja más rápido en este medio elástico que en este medio que es el aire. El sonido viaja más rápido en los metales que en el aire. ¿Listo? Pero entonces volvamos nuevamente al tema. Es una perturbación. Yo tengo que perturbar el medio, producir un movimiento de sus partículas, y ese movimiento me genera una onda que va a viajar. Esa perturbación que yo produje, esta perturbación se va a viajar a través de ese medio elástico o a través del vacío. Hay algunas ondas, por ejemplo, que el caso del sonido, en el sonido no puede haber sonido, en el vacío no puede haber sonido, porque ya no hay un medio elástico. Entonces por allá en el espacio exterior, donde prácticamente no hay masa, pues no se puede producir sonido. Y ahí viene la primera gran clasificación de las ondas. Las ondas se clasifican en dos tipos. Las ondas que necesitan de un medio para transportarse se llaman ondas mecánicas. ¿Listo? Entonces la primera clasificación de las ondas la podemos hacer entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. ¿Listo? Entonces la primera clasificación, las mecánicas son las que requieren de un medio para poderse transportar, y las electromagnéticas no requieren de un medio, aunque se pueden transportar también en donde haya un medio. En el caso de la luz, las ondas electromagnéticas que se generan en el Sol viajan en el vacío y llegan aquí a la Tierra, ¿ya? No requirieron de ese medio.
pero por ejemplo en el Sol están ocurriendo millones de explosiones de bombas atómicas al mismo tiempo y nosotros no estamos escuchando ese sonido. El sonido se queda allá, pero la onda electromagnética sí viaja y viaja a la Tierra, y es más, atraviesa la atmósfera, que es un medio elástico, y atraviesa el agua, que también es otro medio elástico, ¿ya? El agua también es un medio elástico que yo puedo perturbar. En el caso del agua son moléculas de H2O, listo, son moléculas de H2O que cuando yo las muevo también me comunican un movimiento a la otra, a la otra, a la otra, y empieza a generarme una onda, listo. En el caso de las moléculas de agua, que también son moléculas polares. Todo esto tiene que ver también con el enlace. Aquí, en el enlace metálico, pues no hay una gran cohesión entre sus partículas, tienen digamos una libertad de movimiento. En el caso de las moléculas de agua también hay una libertad de movimiento, porque que ellas están unidas, las moléculas de agua una con otra, con el enlace de las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, y aquí el enlace metálico. Y en el caso aquí de estas moléculas pues no hay cohesión, porque son moléculas covalentes, pero son no polares, no se atraen entre sí. Entonces aquí es como si fuera un poquito de bolitas totalmente en movimiento. En el caso del iónico también hay un poquito de movimiento. Y en el caso de las moléculas, por ejemplo, del enlace covalente, por ejemplo el plástico, el hule y otros ahí, ellas no se pueden mover. Entonces, ¿qué va a hacer? Al no poderse mover, porque el enlace es covalente fuerte, pues ella no me va a transmitir el sonido. Y por eso yo en algunos casos utilizo, por ejemplo, un piso de material plástico, porque yo lo perturbo, pero no me transmite el sonido. Entonces lo hago como un enlace para que ahogue ese sonido. Entonces tenemos la primera clasificación de las ondas mecánicas y electromagnéticas, las que se transportan a través del vacío, como las ondas de radio, como la radiación gamma, como la radiación X, como la misma luz, etc. Hay otras formas, de acuerdo a la forma como se propaga la onda. Las ondas también las puedo clasificar entre ondas transversales o ondas longitudinales. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de la cuerda, fíjense que la cuerda, las partículas, ¿cómo se mueven? Para arriba, para abajo. ¿Listo? Este es el movimiento de las partículas. ¿Y para dónde mueve la onda? Hacia allá. Es decir, aquí el movimiento de la onda es hacia allá, mientras que el movimiento de las partículas es hacia arriba y hacia abajo. Pues mire que entre este movimiento y este otro movimiento hay 90 grados. Entonces la onda se llama ondas transversales. Y en el caso del sonido que está produciendo ahorita, se produce aquí, que estas partículas se mueven en este sentido, ¿listo? Se mueven, y la onda se mueve también en ese sentido. Es el caso del sonido, por ejemplo, que es una onda longitudinal. Entonces, las ondas las puedo clasificar entre longitudinales y transversales. En el caso del agua, las moléculas de agua también se mueven aquí así, pero la onda, ¿cómo viaja? Hacia allá. Es decir, en este caso sería también ondas transversales. Transversales y longitudinales es otra manera de yo clasificar las ondas. Hay otra manera también, o otra forma de clasificación de las ondas, que yo la puedo clasificar como pulsos. Las ondas también se clasifican como pulsos o como onda periódica. Un pulso es por ejemplo, listo, un pulso, una sola perturbación. Y si la perturbación persiste, entonces se me va a generar una onda que va a tener siempre el mismo movimiento, siempre estará constantemente. ¿Listo? Esto es una onda periódica. Pero si hago un solo sonido, ¡tac! Listo, se generó un pulso. Y luego genera otro pulso. Y luego genera otro pulso. Entonces las ondas se pueden clasificar como pulsos, o las puedo clasificar como ondas periódicas.
¿Y de qué va a depender la periodicidad? Va a depender también de esto, el movimiento que yo haga, del agente perturbador principalmente. ¿Listo? El agente perturbador en este caso es la tensión que yo le haga a la cuerda, o es la presión que yo le haga al líquido, o es la presión que yo le haga al aire, o es la presión que yo le haga al metal. La perturbación está generada en la gente en una presión o una fuerza de tensión, o etcétera. ¿Listo? Más adelante avanzamos en ese aspecto. Y otra manera de clasificar las ondas es, las ondas pueden ser, si se desplazan, por ejemplo, en este caso, en una sola dirección, en el caso de la cuerda, se llaman ondas unidimensionales. En el caso de las ondas de agua, en dos dimensiones, entonces se llaman bidimensionales. O en el caso del sonido ahorita, que está para arriba, en todos lados, si una persona arriba me escucha allá, me escucha allá, me escucha allá, es decir, se está desplazando en todas las direcciones, se llaman ondas tridimensionales. Entonces, pueden ser ondas unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Para repetir, entonces, las ondas se clasifican entre mecánicas y electromagnéticas de acuerdo al medio de propagación, de acuerdo a la forma de propagación, de acuerdo a... y si se desplaza en una o en todas las direcciones. ¿Listo? Vamos a ver algo más aquí con respecto al caso de las ondas, al que tenemos que tener en cuenta. Listo, vamos a considerar esto como una onda. Listo. Vamos a suponer que esta es una onda. Hay una cuerda, para que me quede más fácil la representación, una cuerda. A la onda, a esta parte superior, la vamos a llamar la cresta de la onda. ¿Listo? La cresta de la onda. Y a esta parte inferior la vamos a llamar el valle de la onda. La parte superior, la cresta de la onda, y la parte inferior, la valle. Y esta línea acá, disculpe, esta línea de acá, es la posición de equilibrio. ¿Listo? Entonces, en una onda vamos a tener una cresta, valles, crestas, valles, moviéndose con respecto a una posición de equilibrio. En la onda también existe eso, lo mismo que en el movimiento armónico simple. Y la máxima separación acá, con respecto a la posición de equilibrio y a la cresta, la vamos a llamar la amplitud de la onda. ¿Listo? Entonces se estará viendo aquí con negro, amplitud, es esta separación con respecto a la posición de equilibrio. Y esta distancia que existe acá entre dos crestas, la vamos a llamar con la letra griega lambda, y la vamos a conocer con el nombre de la longitud de onda. Longitud de onda, cresta, valle, posición de equilibrio. Por ahora, esos conceptos. Y otro concepto de la onda es que la onda va a requerir esto, en completar esta distancia aquí y volver a este punto, o definido de otra manera, de este punto y volver nuevamente a este punto, es decir, aquí a la misma distancia, la misma posición de donde partió. En este caso sería un lambda. Este tiempo que demora de llegar de aquí hasta acá, o el tiempo que demora de llegar de aquí hasta acá, que es equivalente a esto, lo vamos a llamar un periodo. ¿Listo? Periodo es el tiempo que demora en recorrer de una cresta a la otra cresta. ¿Listo? O desde esta posición de equilibrio a esta nueva posición de equilibrio, lo que vamos a conocer como el periodo de la onda. ¿Listo? Tiempo para recorrer ese espacio. No todas las ondas, hay unas ondas que tienen una longitud de onda más grande, una longitud de onda más pequeña. ¿Listo? Y vamos a también a definir la frecuencia de la onda
como el número de veces que pasa aquí en la cresta volvió a aparecer y volvió a aparecer otra vez. El número de veces que aparece la onda por este punto, en la unidad de tiempo, listo, se llama la frecuencia. Entonces las ondas también tienen frecuencia, tienen un periodo, tienen una longitud de onda, tienen una amplitud. Conceptos que ya había. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima clase donde veremos la ecuación cinemática de movimiento ondulatorio. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima clase donde veremos la ecuación cinemática